que hayan construido su gráfica a partir de los datos que hicimos en la anterior clase. En la anterior clase habíamos terminado con la resistencia, los tipos de resistencia que había en el ferrocarril, en el tren, partiendo de la resistencia en recta horizontal, resistencia en gradiente, resistencia por inercia y resistencia por curvatura. Hemos aplicado esos conceptos a un ejercicio y ya ustedes tendrían que tener la gráfica lista. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el material motor. ¿Qué es material motor? Sobre el motor de la locomotora y cuáles son sus características y de qué manera influye en el tratamiento o diseño de un ferrocarril, ¿no? Entonces, si hablamos de el material motor, antes de eso, quería comunicarles que el día miércoles vamos a dar el primer parcial, tema 1 y tema 2. Terminamos este tema mañana, viernes, y también mañana le hago llegar el complemento de los ejercicios o requerimientos del práctico. Entonces, ustedes me van a llevar hasta el día martes el práctico hecho en físico a mi oficina, y si alguno lo tiene en digital también me lo puede dar. Ya eso va a depender de ustedes. Y el día miércoles tiene que ser por la mañana para dar el examen. No sé qué hora, piénsenlo, y al final de la clase consensuamos el horario. Ya, miércoles por la mañana. Un horario que no les choque a ustedes. ¿Está bien? ¿Está claro, jóvenes? Ya, ya, para el miércoles me presentan el práctico y es requisito entrar con el práctico al examen. El miércoles lo vamos a tomar el examen por la mañana. Vamos a consensuar al final de esta clase qué horario no les choca a todos, ¿no? Y podemos dar en ese horario el examen, ¿ya? Va a ser de esto que le estoy enseñando, no es más. De eso le voy a tomar. ¿Está claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la locomotora y específicamente los esfuerzos que hace el motor. Por eso dice material motor. El motor inicialmente hace un esfuerzo de tracción, ¿no? Que es el esfuerzo que hace que esa locomotora pueda jalar los vagones. ¿Dónde se manifiesta ese esfuerzo de tracción? En el gancho, ¿no? O sea, en la parte de la unión entre la locomotora y el primer vagón. Ahí se manifiesta ese esfuerzo de tracción. Uno de los esfuerzos que se da o fenómeno que se da es la adherencia. ¿Dónde se da la adherencia? La adherencia se da entre la rueda de la locomotora y la riel, ¿no? Ahí está, hay una fuerza de adherencia, ¿no? La adherencia impone un límite al esfuerzo de tracción ejercido en los aros de la locomotora. Es decir, el esfuerzo de tracción se ejerce en los aros, obviamente, entre el roce de la rueda con la riel. Ahí está el esfuerzo de tracción. A una velocidad dada, si el límite es superado, si el esfuerzo de tracción o la fuerza de tracción es superado a la adherencia con la riel, ¿qué pasa? Los ejes patinan, pues. Si supera el esfuerzo de tracción emitido por el motor de la locomotora, supera la adherencia con el riel, entonces ahí la locomotora patina. Entonces es muy importante ver el estudio de la fuerza de adherencia que ejerce una locomotora cuando se hace el contacto entre la rueda del tren y la riel, ¿no? Entonces, ustedes saben que la fuerza de adherencia por física, ya hemos llevado en física este tema. La fuerza de adherencia que se da
en la riel va a ser igual al coeficiente de adherencia por el peso de ¿quién? Del tren. ¿Quién me puede? ¿Por el peso de quién? De la locomotora, ingeniero. No es de la locomotora. ¿De cuál? Mm. La fuerza de adherencia en una rueda va a ser igual al coeficiente de adherencia por el peso de ¿qué? Dos puntos, alguien me dice. Nada en el eje de la locomotora. Nada. La carga, ingeniero. Sí. Dígame cuál fuerza, cuál peso. El peso total. No, El que soporta la rueda sería, ¿no? por supuesto, pues el peso de la rueda. Y el peso que llega a la rueda, ¿cuál va a ser? ¿El peso de los vagones? ¿No? Si la rueda tiene, si la rueda tiene 6 ejes y el peso de la locomotora es P, ¿cuál es el peso que llega a la rueda? Un sexto. Ese es el peso por eje. El peso que llega a la rueda es el peso del eje dividido 2. ¿Sí o no? Sí, Si el peso en el eje, si una locomotora tiene Sí, 6 ejes, si una locomotora tiene 6 ejes, ¿no? El peso que llega a la rueda, al eje, es P dividido entre 6. Ese es el que llega al eje. Y el eje está constituido por 2 ruedas. Entonces va a ser ese P6 dividido entre 2. ¿Cuánto da entonces eso? P12. P12. sobre 12. P sobre 12. Ese es el P que está tomando en cuenta aquí. ¿Se ha entendido o no? ¿Se ha entendido? Ingeniero, este análisis lo tendremos que hacer aparte para los vagones como para la locomotora. Claro que sí, claro que sí. Tendría que ser aparte, ¿no? Tendría que ser aparte. Ok. Entonces, fíjense que ese es el concepto que vamos a manejar en este momento para construir una gráfica que vamos a hacer más adelante. Determinación experimental de las curvas de adherencia. Esto es teoría, ¿no? Vamos a ir más a la parte ya representativa. Determinación experimental de las curvas de adherencia. Estas son las curvas de adherencia que nos dan diferentes autores. Parodi, por ejemplo, Novión, ¿no? Y Nussbaum, ¿no? Nos dan una serie de gráficas de adherencia. Pero, ¿qué viene a ser el parámetro del eje de las coordenadas? Viene a ser el coeficiente de fricción final dividido entre el coeficiente de fricción inicial en porcentaje. ¿Cuál va a ser el coeficiente final? Este de acá, ¿cuál sería? El inicial sabemos que al arrancar, ¿no? La locomotora, al arrancar. ¿Y el final cuál sería? Sería el que se da para una determinada velocidad. Por ejemplo, la locomotora, cuando está a velocidad 0, tenemos este coeficiente de adherencia. Cuando está a velocidad 20 kilómetros por hora, hay otro coeficiente de adherencia ya. Ya cambia, ya no es el mismo. Cuando vamos a una velocidad, aquí se puede notar, fíjense, cuando vamos a una velocidad de 20 kilómetros por hora, esa relación es una. Cuando vamos a una velocidad de 40, esa relación es otra. Es decir, este coeficiente va variando. El inicial sigue, es el mismo, porque es el de reposo. Pero el final va variando de acuerdo a 20, 30, 40, 50 kilómetros por hora. Va variando este final. ¿Y cómo se calcula? Así.
El coeficiente final va a ser igual al coeficiente inicial multiplicado por 8 más 0.1 dB sobre 8 más 0.2 dB según Lubión, ¿no? Este es para ejes desacoplados. ¿Cuáles son los ejes acoplados y desacoplados? Los desacoplados son los que van individuales, no están ligados unos con otros. Y los acoplados son los que están ligados unos con otros. Entonces, para eso tiene otro coeficiente, ¿no? Que es igual el coeficiente final para una determinada velocidad, por ejemplo, para 20 kilómetros por hora, es igual al coeficiente inicial 8 más 0.1 dB sobre 8 más 0.18 dB. Entonces, estos coeficientes finales son para las velocidades elegidas, 20, 40, 50, 60 kilómetros por hora. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Según Parodi, tiene una sola fórmula general, que es esta, que el coeficiente final, por decir a 20 kilómetros por hora, es igual a la inicial multiplicado por 1 sobre 1 más 0,01 dB. Y si queremos saber el coeficiente final para 40 kilómetros por hora, solamente hacemos variar esto, ¿no? 20, 40, 50, 60, y vamos sacando los coeficientes finales. Y Nussbaum también nos da otra fórmula para hallar el coeficiente final. Entonces, el mu0 se llama coeficiente de adherencia inicial o en reposo, es lo que le decía, ¿no? En reposo, cuando la locomotora está en reposo, al empezar el movimiento, entonces se llama mu0. Y mu, coeficiente de adherencia global, para una determinada velocidad, y se la halla de esta manera. B viene a ser la velocidad a la cual calculamos mu final, y D viene a ser el diámetro de la rueda para esta fórmula. En las otras, fíjense que no es necesario D, no tiene influencia D, pero en esta fórmula de Nussbaum, sí tiene influencia D. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Existe también otra fórmula para otras situaciones particulares. Cuando la curva tiene un radio mayor a 400, también hay otra fórmula. Cuando hay una curva mayor a 500, también hay una fórmula para hallar el coeficiente final, y así sucesivamente para otras situaciones. Entonces, nosotros calculamos estos mu finales y dividimos eso entre el inicial y vamos construyendo en porcentaje, obviamente, y vamos construyendo en este eje. Vamos colocando en este eje. Y aquí las velocidades, ¿no? Entonces, para cada velocidad, fíjense, para cada velocidad tenemos un mu. Para 20 kilómetros tenemos un mu. Para 30 tenemos otro mu. Para 40 tenemos otro mu. Entonces, aquí hacemos esa construcción de estas gráficas, ¿no? Y así varía para 30, para 40, ¿no? En este eje ponemos la relación entre los dos coeficientes de rozamiento y multiplicado por 100 en porcentaje. Y construimos esta gráfica de, como lo dice aquí, coeficiente de adherencia en función de la velocidad. ¿Está claro hasta ahí o no? Ingeniero, ¿podría explicar o aclarar sobre la parte de acoplado y no acoplado de los ejes? Ya, acoplados son estos. A ver. Acoplado vendría a ser que este eje estén ligados. Y no acoplados son los que no están ligados, son individuales. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a construir en este momento nuestro ejercicio. Fíjense, vamos a construir a partir de qué. Vamos a elegir esta fórmula de acá, de Parodi, para no estar diferenciando entre acoplado o no acoplado, porque no sabemos si está acoplado o no los ejes. Vamos a elegir esta fórmula para calcular nuestro mu. Ahorita vamos a ver cómo. Y aquí nos muestra una gráfica de la adherencia en determinado momento, mu, para una cierta velocidad, y la velocidad, y nos muestra, fíjense, para la zona de un riel seco, obviamente los coeficientes para una misma velocidad, por ejemplo, para 100, en un riel húmedo, su coeficiente de adherencia es menor que para el mismo 100 kilómetros por hora cuando el riel está seco.
su coeficiente de adherencia es mayor. Eso es obvio, ¿no? Un riel que esté húmedo tiene menos adherencia que un riel que esté seco. Entonces aquí nos muestra una gráfica donde hay una zona húmeda y una zona seca. Y obviamente para esa zona seca, para una misma velocidad, su coeficiente de adherencia es mayor, ¿no? Y para la zona húmeda, su coeficiente de adherencia es menor. Valores del coeficiente de adherencia. Ya hay una tabla, ¿no? Ferrocarriles Nacionales del Japón, por ejemplo, locomotoras a diésel, tiene ya su coeficiente de rozamiento inicial. Para las locomotoras eléctricas monofásicas también tienen su coeficiente. Ferrocarril en Suiza, locomotoras clásicas de 0,2 a 0,24, locomotoras modernas 0,26. Ferrocarriles en Inglaterra, locomotoras lijadoras, no sé cuáles serán, 0,34 y sin lijadoras 0,20. Sociedad Nacional de Camino de Francia tiene también su clasificación. Nosotros vamos a elegir este coeficiente que es el tipo de locomotora que tenemos nosotros. Este coeficiente. 0.285. Anótense, a ver, vamos a construir nuestra gráfica. Vamos a hallar el mu para cada velocidad que tenemos en el ejercicio. Hagamos para 20, 30 y 40 kilómetros por hora. ¿Qué coeficiente tenemos? ¿Pueden hacerlo? Hagamos para 20, 30 y 40 kilómetros por hora, hallemos el coeficiente para esas velocidades, teniendo como coeficiente de fricción inicial este valor. Locomotoras a diésel, que son las que tenemos en Bolivia. ¿Ya? Manos a la obra. ¿Saben cómo hacerlo, no? Vamos a utilizar la fórmula de Parodi, esta fórmula de acá. Esta. ¿Ya? A ver. ¿Ya están haciendo? Jóvenes, contéstenme, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, sáquenme el coeficiente de fricción para una velocidad de 20, de 30 y de 40. Y me dicen qué valor toman, qué valor han obtenido. Para 20 sale 0,2375, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, sale eso. Ya, está bien, está bien. Vamos para 30. 0,2192. 0,2192. Ya. Para 40, 0,2036. 0,2036. Ok. Vamos a graficar. ¿Para qué quiero que saquen esto? Le voy a explicar aquí. Vamos a hacer la gráfica de adherencia. Ya hemos hecho la gráfica de resistencia, ahora vamos a hacer la gráfica de adherencia. Aquí ustedes me van a graficar la fuerza de adherencia. La fuerza de adherencia. Y aquí me van a graficar la velocidad. Datos de velocidad en kilómetros por hora. Y vamos a construir la gráfica de adherencia. Entonces, para 20 kilómetros, vamos a hacer un ejemplo para 30 y después van a obtener para toda la tablita que yo le di ayer. ¿Hasta cuánto era? Antes de ayer. ¿Hasta cuántos kilómetros por hora? Ya. Entonces, aquí vamos, para 20 vamos a tener una fuerza de adherencia. ¿Cómo van a hallar la fuerza de adherencia? Para 20. La fuerza de adherencia la van a hallar el mu que han hallado para 20 multiplicado por el peso. ¿Qué peso vamos a tomar?
Peso que le da a cada rueda, ¿no? Cada rueda multiplicado por toda va a ser igual que multiplicar por el peso de la locomotora, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces, me van a multiplicar el mu que están hallando para cada velocidad por el peso de la locomotora y por 1000, porque esto en kilogramos. Esto viene en kilogramos. Así como hemos hallado la resistencia, ¿ya? Entonces, para 20 vamos a tener un valor. ¿Qué valor es ese? Vayan sacando a ver. Multiplican el mu, digamos, para 20 kilómetros por hora, el mu que han hallado, multiplican por el peso de la locomotora y lo llevan a kilogramos, por 1000, ¿no? Porque el peso de la locomotora es en 100 toneladas, ¿no? ¿Qué valores les da? El primero, 23.750. Ya. Segundo, 21.920. tercero, 20.357. ya. Va disminuyendo entonces, ¿no? Entonces, este valor tiene un valor más grande. Este valor tiene un valor más pequeño. Este valor tiene más pequeño. Y la curva le va a dar así más o menos, correcta, no sé, descendiente, ¿no? Sí, sí. Construyanla a ver. Y después me van a dictar ustedes cuáles son los valores para ambos. Tanto para la de derecha. ¿Está yendo?
¿Están construyendo, jóvenes? ¿Quién terminó ya? Ingeniero, para Sí, aclarar, lo que tenemos que hacer es construir la curva velocidad con la fuerza, resistencia, la fuerza fuerza de de aire. adherencia. Sí, Ya. Y después de eso, quiero que o- me dicten, a ver, cómo van las curvas. Ahorita quiero un dato. En la curva de resistencia que hemos hecho antes de ayer, ¿cuál es el punto inicial de aquí? Para 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tenían de resistencia? De fuerza, ¿no? En fuerza, en kilogramos, ¿no? ¿Cuánto tenían? Para 20. Esto es velocidad en ambos casos, tanto para esta gráfica como la que hemos hecho antes de ayer. Pues, ¿qué valor tenían acá? Para 23.750. Y para 140, ¿cuánto tenían? 1.852. No, ¿cómo puede ser? Pues? Algo así me salió, no sé. A Porque ver, tenemos otro. que multiplicar. A ver, otro. ¿Cuánto le salió para 20 y cuánto para 140 en la gráfica de resistencia? Sí, sí. No, yo le decía Para 20, ¿cuánto? Ya, 14.300. Y para 140, ya, 17.115, ¿no? Ya, 17.115. Entonces, si graficamos eso más o menos, no sé si le habrá dado una curva, los puntos que han hecho, o le ha dado una recta más o menos. Ya, supongamos que sea así la gráfica de resistencia. Esta gráfica de adherencia, ¿cómo le ha dado? Para 20, ¿cuánto? 23.000 me decían, ¿no? sí, 23.750. la adherencia 23.000. 23.700, ya, para 20. Este mismo de acá, aquí. Entonces, por acá. Y para 140, No lo saqué. 1.800. ¿cuánto? 1.852 sale por ahí. 1.800 por acá. 1.800. Entonces la curva más o menos viene así. ¿Ya? Entonces más o menos así están las curvas. Ahora ustedes me van a calcular. Ingeniero, Sí. la adherencia me dio 11.000, 11.000. A ver. 11.800. 11.875. Ya. Entonces por acá. Estamos por acá. Entonces más parada. Es por acá. 11.000. Ya. Borramos esto. Ya. Más o menos así. 11.000. Ahora quiero que me grafiquen esta
gráfica de esfuerzos últimos. Ya yo le voy a explicar dónde se da esto. Porque aquí la tabla nos da, ¿no? Para el mismo ejercicio que estábamos haciendo, nos da una fuerza, ¿no? Esfuerzo último para cada una de las velocidades. No se preocupen de dónde viene esto. Yo le voy a explicar de dónde. Grafíquenme esto, por favor. Tomen un screen ahí, un screen o una fotito y grafiquen eso en la misma gráfica que estamos haciendo las otras. ¿Quedó claro? ¿Ya le sacaron foto o lo tienen en su celular también? Sí, ¿Sí? igual está en el PDF que nos envió. Ya, grafiquen eso en la misma gráfica que estamos haciendo. Mira, tengo una duda. Sí, Para fuerza de adherencia, sí, ese mu que estamos ocupando es el que estaba en tabla, es constante, 0.285, es o es el constante que se porque, aplica en... no, es constante porque es el coeficiente de adherencia de reposo, cuando está en reposo la máquina. Los otros que están hallando son los que varían de acuerdo a la velocidad. ¿Sí? Ay, ahora sí. Una duda, ingeniero. ¿Por qué solo ¿Cuál es la estamos gráfica? ¿Cómo empieza la gráfica? 23.700 también, ¿no? Ya, vayan graficando a ver un ratito, voy a atender una llamadita, después lo... Bueno, ¿ya construyeron? una duda, ingeniero? Sí, ¿Por qué no estamos tomando en cuenta el peso de los vagones y solo la locomotora? porque estos efectos de tracción solamente se da en la locomotora porque la locomotora es el único vehículo que tiene motor y ahí se dan estos esfuerzos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Dícteme cuál es para 20 kilómetros cuadrados, da 23.700. ¿Qué valor exacto era este? 23.700, ¿cuánto? El de adherencia, 23.750. 750, ¿no? Sí. Ya. Y el otro es 23.700, ¿no? Casi ahí, digamos. Ya. ¿Cuál es para 140, cuánto da la gráfica del último que le di, de los esfuerzos últimos? ¿Cuánto da? 3.420. 3.420. Entonces da aquí más o menos. 3.420. Y aquí, ya. Algo no cuadra aquí y ¿saben qué? Que el coeficiente de adherencia es muy alto. Yo no utilicé el que me dieron en el ejercicio porque le puse uno de una locomotora
tipo diésel. Pero fíjense ustedes, a ver, para la gráfica de coeficiente de adherencia, póngale este que nos han dado en el ejercicio. Dice, el coeficiente de adherencia será 0,15. Este es el de reposo. A ver, hagan una gráfica con este coeficiente para 20, 40, 60, 70, con Parodi, ¿no? Van sacando y multiplican por el peso de la locomotora y me van dando ese dato acá. No, el anterior que utilizamos, ¿cuánto era? 0,285, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, 0285. háganlo con 0,15, a ver. Ingeniero, ¿no será porque en el peso de la locomotora estamos usando las 100 toneladas y no la división que sería 100 sobre 12? No, porque da lo mismo para una rueda, esa es la adherencia de una rueda. ¿Y Sí, cuántas están adheridas? 6. 12, ¿no? Así 2. ¿No? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Utilicen 0,15, a ver, para hallarlo, el nuevo mu o coeficiente de adherencia para cada velocidad. En otra palabra, quiero que me dicten nuevamente esta otra gráfica con este coeficiente. Aquí vamos a generar otra gráfica. ¿Cuánto sale este primer valor? 12.500. 12.500. 12.500, ¿sí? A ver si alguien más puede confirmar. A ver, Sale, confirme. sale eso. ¿Cuánto? 12.500. 12.500. ¿Y el último cuánto sale? El último sale 6.250. No puede ser que vaya para arriba. 6.000 sale, 6.250. Ya, está mal entonces. A ver, este viene de acá. ¿Cuánto es el valor de acá en 140 para esta gráfica, la primera? ¿Cuál la de fuerza última? Sí, no. Sí, la de fuerza última. Era 23.700. 23.700. Entonces, por acá. Y, no, el de 140. Sí, De 140 es 3.420. 3.420 por acá. Es que lo que pasa es que esta gráfica puede ser así, ¿no? La de adherencia. ¿Cómo le salió los puntos así o recta? Curva. Una curva Así como está exponencial. aquí. Sí. Ya. Y esta también es una curva, digamos, que más o menos viene así seguramente. A lo que quiero llegar es, cuando choca la de adherencia con la de esfuerzos últimos, ahí está la velocidad crítica. Y cuando choca la de resistencia con la de esfuerzo último, ahí está la velocidad de régimen. A eso quiero llegar. Aquí hay una velocidad importante y aquí hay otra para el diseño. Entonces me gustaría que la hagan las gráficas bien, a ver quién la puede hacer bien como son. Y me muestra, yo le puedo compartir pantalla. ¿Ya? ¿Alguien la puede hacer? Yo la estaba planteando en un Excel, pero los valores de la resistencia total no, no sé si serán los mismos. No los he verificado. Pero la parte sí de la, de los esfuerzos últimos y la adherencia sí. ¿La tienes las dos gráficas? Sí, A ver, te puedo compartir pantalla, ¿ya? ahorita sí, me falta añadir la de adherencia. Ya, a ver, hacerlo y me compartí. Ok. Quiero ver eso. Quiero llegar a demostrar esto.
la de adherencia con la de esfuerzos últimos, que es la última tablita que le he pasado, donde se intercepta, eso viene a ser la velocidad crítica. Y la de esfuerzos últimos con la de resistencia, su intercepción viene a ser la velocidad de régimen, para el diseño también. Ya está, ingeniero. Ya, esto quiero demostrarle, ¿ya? A ver, vamos. Vamos a compartir pantalla un ratito. Ya, ahora puedes compartir. Esta aquí es la de adherencia. Y No la veo. ¿La ven ustedes, jóvenes? No se ve que esté compartiendo. Claro. ahora, No comparte. ¿Por qué será? Es que están compartiendo los dos, ingeniero. Tiene que dejar de compartir usted y podemos ver el de él. ¿Yo qué hago para ocultarme, digamos? Dejar de compartir. Como cuando está acabando la clase y le da el botón rojo. Dejar de compartir. Deja de... Y Ya, ahí, ahí. Ya, a ver que comparta él ahora. ahora se logra ver. Ahora sí. Ya. Esta de aquí ¿Cuál es la de curva de esfuerzos últimos? La roja. esta de aquí, sí, la naranja. Ya. ¿Cuál es la de resistencia? La de resistencia es esta de acá, la gris. No puede ser así, pues. La resistencia tiene que ir para arriba. Ah, sí. No. Va aumentando, pues, ¿no ves? Sí, aquí está. Claro. Sí, esta de aquí. Ya. Entonces, ¿y cuál es la de adherencia? Esta vendría a ser la de adherencia. Ya, esa es la que está. ¿Con qué coeficiente de rozamiento? Le estoy trabajando con ¿De 0,285? 0.15. 0,285. Ah, no, 0.15. Si quiere lo cambio. El de 0,285, a ver, cambiarlo. Ahí sería. Bien, esa es. Esa es. Esta vamos a tomar la de 0,285. Fíjense, la intersección de la curva de esfuerzos máximo, la roja, con la amarilla, me da una velocidad de régimen más o menos 25. ¿Puede ser? 30, ¿no? De esta de acá, La intersección de esfuerzo último con la de resistencia. Eso. ¿Cuánto me da? me dio Ya, 31.85, creo. ya, 32. Esa es la velocidad de régimen. Esa es la velocidad de régimen. Ya vamos a ver para qué sirve esa velocidad. Y fíjense la intersección allá a 20, se intercepta en 20 la de adherencia, en 20 con casi coinciden en 20 con la de esfuerzo. Esa es la velocidad crítica, ¿no? Esa es la velocidad crítica. Entonces, ¿podés hacerle una flechita, por favor, donde se intersecta la azul con la roja es 20, ¿no? Y donde se intersecta la roja con la amarilla, son las dos velocidades que estamos encontrando. Esta de acá es Sí, esa. esta es la velocidad crítica, ¿no? Pero proyectar aquí abajo, pues, ¿cuánto da? 20, 25, 20, 30 y tanto, me dijiste. 32, más o menos. Ya, 32 más o menos. Esa es la velocidad de régimen, ¿ya? La intercepción de los esfuerzos últimos con las resistencias totales. Y fíjate que se interceptan allá, precisamente en 20 kilómetros por hora, se interceptan la de adherencia con la de esfuerzos últimos. Entonces te da 20 kilómetros por hora. Esa es la velocidad crítica.
Ahí quería llegar yo. ¿Está claro, jóvenes, o no? Ahorita le voy a decir qué es cada una, pero ¿está claro esas intersecciones? Jóvenes, ¿está claro esas dos intersecciones? Sí, ingeniero. Ya. La intersección de la curva de adherencia con la curva de esfuerzos máximos, esa es la velocidad crítica. Y la intersección de la curva de esfuerzo máximo con la de resistencia totales, esa es la velocidad de régimen. Ya, joven, gracias. Ingeniero, y ¿Sí? este punto aquí, ¿qué vendría a ser? No, eso no es nada, porque son las intersecciones con los esfuerzos máximos. Eso no es nada, no representa nada. ¿Ya? Deje de compartir para que yo comparta. Ya. Ok, nos vamos a ¿dónde está mi? A compartir, ya. Esto hemos hallado nosotros, que son las velocidades que se utilizan para el diseño de un ferrocarril. Velocidad crítica y velocidad de régimen. ¿Qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica es aquella velocidad donde se consigue el esfuerzo máximo de tracción, en otras palabras, donde la locomotora hace mayor esfuerzo, ¿no? La velocidad crítica es aquella velocidad donde se consigue el esfuerzo de tracción máximo por simple adherencia. O sea, la adherencia hasta ahí hace un esfuerzo máximo el motor. ¿Dónde se da esta velocidad crítica? En la máxima pendiente y en la curva de menor radio. O sea, cuando una locomotora está subiendo en una pendiente, allá donde va a llegar al punto final de la pendiente, ahí y se encuentra con una curva de radio menor o de radio mínimo que se utiliza en el diseño de ferrocarril, ahí se da la velocidad crítica. No se olvide, en la máxima pendiente y en la curva de menor radio. Ahí es el esfuerzo máximo por adherencia de una locomotora. ¿Quedó claro o no? Se lo voy a volver a explicar. Hay una pendiente, así, y aquí vamos a dibujar en planta. Y aquí hay una curva. Esto está en planta, esto está en perfil. Entonces, al llegar aquí la locomotora, en todo este trayecto ha ido haciendo un esfuerzo. Llegó a la pendiente máxima, aquí es su máximo esfuerzo por adherencia, y al entrar en una curva de menor radio que haya, ¿no? Siempre en diseño de ferrocarriles, según norma, hay un radio mínimo y un radio máximo para las curvas. Entonces, este esfuerzo se da, la velocidad crítica se da en la máxima pendiente y en la curva con menor radio. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Jóvenes. Ingeniero, eso significa que en base a ese esfuerzo tendríamos que diseñar nuestra curva. Claro, y además también nuestra locomotora, ¿no? Si saben dónde es la velocidad crítica, con eso ustedes pueden hallar la fuerza de adherencia máxima y con eso determinar qué locomotora me determina esa fuerza de adherencia máxima. ¿Sí o no? Sí. Ya. La otra, la intercepción de las resistencias máximas o la resistencia de la locomotora y los esfuerzos máximos, la intersección de esos dos me determina la velocidad de régimen. Vamos a ver qué es la velocidad de régimen. Es la velocidad que se usa para el diseño geométrico. Fíjense que para eso se usa, ¿no? Para el diseño geométrico. ¿Qué quiere decir diseño geométrico? ¿Han llevado carretera o no? ¿Qué es el diseño geométrico?
todo lo que es planimetría, pues, ¿no? Y perfiles longitudinales, ¿no? Ese es el diseño geométrico y curvas verticales, curvas horizontales. Para eso se utiliza la velocidad de régimen. Y será la máxima velocidad que desarrolla el vehículo circulando con una determinada topografía y donde el esfuerzo tractivo neto es 0. ¿Qué significa esto? Digamos, va en una pendiente así la locomotora y después llega aquí y toma una recta y horizontal. Entonces, hasta aquí la locomotora va haciendo un esfuerzo desde acá, un esfuerzo tractivo. Es decir, va en ascenso su potencia, va incrementando su potencia, ¿no? Llega aquí, ya hizo el esfuerzo tractivo máximo a este punto y de aquí ya puede ir con velocidad constante, ¿no? Con velocidad constante. Llega aquí y ya por la inercia se va con velocidad constante. Esa es la velocidad de régimen. Cuando ya hizo su máximo esfuerzo tractivo y llega a un punto donde va con una velocidad constante. ¿Se entiende? Ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces, es tan importante saber estas dos velocidades, para qué nos sirve y cómo se la calcula. Vuelvo a reiterar, velocidad crítica se da en la máxima pendiente y en la menor radio de curvatura, o la curva de menor radio. Ahí se da la velocidad crítica, que es una velocidad de diseño. ¿Y dónde se da la velocidad de régimen? Se da cuando el tren ya hizo su máximo de fuerza y entra a un lugar donde su velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, les explicaba yo esto acá. Esto ya hemos determinado, la curva de resistencia, la anterior clase, la hemos determinado clarito, ustedes la han graficado. Hoy día hemos graficado la curva de adherencia. ¿Y qué significa esta curva? La potencia máxima de esa locomotora. ¿De qué va a variar que esta curva sea así, así, así? Fíjense, esta curva es la curva de potencia de la locomotora. ¿Por qué? Porque a una fuerza le corresponde una velocidad. ¿A qué igual la potencia? Física. ¿A qué igual la potencia? Fuerza por velocidad o Correcto. trabajo sobre Fuerza. tiempo. Así es. Fuerza o trabajo sobre tiempo. Entonces, ustedes lo han dicho, miren. Se lo voy a deducir todavía. Su compañero ha dicho, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿A qué igual trabajo? Fuerza por distancia sobre tiempo. ¿A qué igual distancia sobre tiempo? Fuerza por velocidad. Entonces, una potencia es igual a fuerza por velocidad. Si nos vamos al gráfico, esta es la gráfica de potencia de esa locomotora que estamos, de 100 toneladas que estamos tratando, donde a una velocidad le corresponde una fuerza. A una velocidad le corresponde una fuerza. Entonces, esta es la gráfica de la potencia que nos dieron como dato, y esto siempre se lo voy a dar en los ejercicios, este dato siempre. Y aquí está relacionado el esfuerzo máximo de acuerdo a la velocidad. Es decir, graficando esto, yo obtengo mi gráfica de la potencia de mi locomotora en sus esfuerzos últimos. Fíjense acá. Por eso no lo quise primero explicar esto. Para una locomotora de 15 kilovatios de potencia, su gráfica de potencia es esta, donde tiene un componente de velocidad y una fuerza. Esta es la fuerza. Para una locomotora de 1000 kilovatios de potencia, tiene esta gráfica. Fíjense que para esta misma velocidad, su fuerza es mayor que para esta. Y así sucesivamente hay locomotoras de diferentes potencias que tienen su motor. Y estas son sus gráficas.
para el caso que hemos estudiado, estos datos me indican cuál es su gráfica de su potencia de esa máquina. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Sí? Obviamente, pues, ¿no? Una locomotora de menor potencia va a hacer un esfuerzo menor y eso quiere decir que no va a transportar la cantidad de vagones. Por ejemplo, una locomotora de 3.000 kilovatios no va a transportar la cantidad de vagones de una locomotora de 6.000 kilovatios. ¿Se entiende, no? Entonces, en función de la potencia del motor, se le carga el número de vagones que debe llevar, ¿no? Esa es la relación. Una locomotora de mayor potencia obviamente lleva mayor vagones. Ya lo vamos a llevar eso mañana cuando hagamos el estudio de las potencias de la locomotora y qué capacidad de arrastre tiene. Por el momento quiero que sepan que estos datos que nos han dado aquí es el dato de la potencia de esa locomotora. ¿Y dónde lo hemos transportado esos datos? A una gráfica que ya mostró su compañero que viene a hacer esto. Esos son los esfuerzos máximos que hace esa locomotora y si interceptamos con la curva de resistencia de todo el tren, eso me da la velocidad de régimen. Y si la interceptamos esa curva de potencia de esa locomotora con la gráfica de adherencia del tren, de todo el tren, me da la velocidad crítica. ¿Quedó claro, jóvenes? Ingeniero, una Sí, duda. ingeniero. Sí, En cuanto a la curva de esfuerzos máximos, como veo, depende de la potencia del motor sí, y tiene una forma exponencial. sí. ¿No tendrán una ecuación en la cual se pueda determinar el tipo de potencia que se va a requerir? Tiene que tener, Yo digo en las tiene que ejercicios. tener una ecuación. A ver, En la- eso puede ser, a ver, yo me animaría a planteárselo como un tema de tesis a uno de ustedes. Es que estaba planteándolo para los Mm, ejercicios para el ejercicio que nos dio con sí, los resultados y planteé la ecuación, pero mm, ahora que me dice que depende de la potencia y viendo las sí, gráficas, supongo que cada gráfica tiene su propia ecuación y obviamente, más o menos quería saber obviamente. de dónde puedo sacar las ecuaciones para cada potencia. No sé si me entiende. De hacer un aforo, de decir, eh, de acuerdo a la potencia que tenga cada maquinaria, encontrar el esfuerzo tractivo que pueda tener en función del número de vagones que tenga. Eso lo vamos a llevar mañana. De acuerdo a esos datos se puede extraer una ecuación que defina esto. Fíjense, esta gráfica es para una locomotora que tenga una potencia de 500 kilovatios. Es diferente de esta otra gráfica, no diferentes, son similares, pero tienen una relación velocidad-fuerza diferente, ¿no? Y a medida que la potencia va aumentando, se va alejando de los datos mínimos, digamos, de fuerza y velocidad, ¿no? ¿No? Entonces, estas son las gráficas equipotenciales de las potencias de la locomotora en función de la capacidad que tenga. 500, 1000, 1500, se puede hallar la ecuación. Y ese es yo les planteo un motivo de una monografía, digamos, para su graduación, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. ¿Se ha entendido, jóvenes, la clase? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Entiéndanle bien, porque esto le voy a preguntar en el examen. Ya, le voy diciendo. Y mañana vamos a explicar ya los tipos de potencia que hay. Esta es la potencia del motor. También hay potencias de adherencia, hay potencia en la llanta, hay potencia de resistencia, hay potencia en el gancho, hay esfuerzo tractivo que tiene que ver esta fuerza. En el esfuerzo tractivo, esta fuerza es la que se coloca acá. Esfuerzo este. Ya lo vamos a ver mañana. Con eso vamos a concluir el tema.
Lo importante es haber llegado y finalmente hay una capacidad de arrastre del tren. Aquí lo que le decía. De acuerdo a la capacidad de arrastre se puede ir definiendo la ecuación que define esa gráfica. Eso lo vamos a llevar mañana, ¿no? Que es lo último, ya nos falta poquito, mañana lo avanzamos y damos el examen del tema 1 y el tema 2. El objetivo de este tema es llegar a esto, que ya lo hemos alcanzado. Velocidad crítica y velocidad de régimen. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. A estudiar entonces. Mañana le terminamos con el tema y les doy ejercicio ya complementario para que vayan haciéndolo y damos el examen el día miércoles. El día miércoles entregan su práctico, requisito para entrar al examen. Y bueno, ya el lunes avanzamos al otro tema. Yo tenía pensado avanzar 5 temas, pero a ver, depende de cómo duramos en el próximo tema, que vamos a ir directo al tema 5, que se llama ya el diseño de las vías. Y si me alcanza el tiempo, damos los otros 2 temas, porque el tema 5 es parecido a este, ¿no? Es larguito. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de dar los otros temas más. ¿Ya? ¿Se ha entendido, jóvenes? Ingeniero. Bueno, Claro. nos vemos mañana.